ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que esté levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder presentarme a ti y poderte extender sus buenas nuevas de salvación. La palabra de vida, la palabra que trae luz, que es lámpara a nuestros pies. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija para poder comprender sus palabras, que abra nuestro entendimiento y poder dirigirlas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero hablar de un tema muy importante, creería yo, porque Dios me ha estado hablando sobre él y estoy seguro que también va a edificar su vida. En cierta ocasión yo predicaba un tema, el cual titulamos no permitas que las emociones o tus emociones te impidan cumplir la voluntad de Dios. Bien sabemos que las emociones hacen parte de nuestra vida, nos identifican como seres humanos y al mismo tiempo nos hacen que no seamos seres mecánicos como robots, sino personas con sensaciones que al final hacen parte de nuestra naturaleza. Ahora quiero mencionar algunas de esas emociones para que usted más o menos sepa de qué estamos hablando. Encontramos las emociones como el miedo, la tristeza, la rabia, el orgullo, el amor y la alegría. Todo esto lo vamos a experimentar durante nuestro transcurso terrenal. Y hasta ahí todo bien, porque les decía hace un momento, imagínense nosotros como seres humanos sin ninguna de estas emociones. Pero como sabemos que la palabra de Dios siempre nos instruye, nos enseña, aún sobre este tema Dios nos deja recomendaciones y es en las que estaremos meditando el día de hoy. Ya hablamos del tema que se estuvo predicando, que no dejes que las emociones te impidan cumplir la voluntad de Dios. Hoy estaremos hablando de un tema bastante similar y es no podemos vivir nuestras vidas basadas en las emociones. Vamos a entrar en materia para que usted pueda entender lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Lo primero que debemos identificar es que nuestras emociones, al igual que nuestra mente y cuerpo, están influenciadas en gran medida a nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, a partir de la caída del hombre, cuando pecó y vinieron todas estas tragedias para la humanidad. Solo póngase a pensar que aún la misma tierra entró en maldición por causa del pecado. Dice la palabra exactamente que a partir del pecado comenzaron a crecer espinos y malezas en la tierra. De la misma manera comenzaron a surgir cambios en la vida del ser humano. De hecho, todas aquellas cosas negativas llegaron por causa del pecado. Y a través de esta naturaleza pecaminosa también fueron manchadas nuestras emociones. Y es por esta razón que Dios nos está instruyendo a través de su palabra que es necesario que nosotros controlemos esas emociones. No por cuenta propia, sino que ahora tenemos a alguien que nos va a ayudar, quien Cristo envió como otro consolador, y es el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser controlados por Él. Esto nos ayuda a entender por qué Pablo dijo, ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. O sea, aunque tengo emociones, ya no me puedo dejar controlar de ellas. Ya no puedo vivir dependiendo lo que el esquema natural me presente, sino caminando en una dimensión espiritual y creyendo a través de la fe. Por ejemplo, hablando naturalmente, es normal que las personas tengan un duelo por sus seres queridos. Pero el Señor habló de una palabra que al parecer puede sonar un poco fuerte y chocante para nuestros sentimientos. Le dijo a alguien, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Esto es profundo porque nos comienzan a enseñar el carácter de Dios con respecto a muchas cosas por las cuales a veces nos abatimos, nos roban la paz y dejamos de entender el propósito de la humanidad. De hecho, son las mismas emociones que nos apegan a este mundo, que nos apegan a las cosas terrenales. Y aunque de alguna manera todos saben que van a morir algún día, atesoran cosas como si nunca supieran que van a partir. Ahora valga aclarar, no está mal que nosotros como seres humanos no tengamos emociones. Se trata de aprender a controlar esas emociones. No es normal que la palabra nos diga a nosotros que estemos alegres en medio de las dificultades
¿O le parece poco lo que el Señor le pidió al pueblo de Israel? Que le adorara en medio del desierto, o sea, en medio de nuestras dificultades. Está hablando de controlar esas emociones de tristeza, de agonía, de desesperanza. Y es allí donde nosotros tenemos que trabajar y donde el Espíritu Santo nos quiere llevar como el gran maestro. Pongo nuevamente un ejemplo de Cristo porque es nuestro mejor ejemplo. De hecho, Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Un comportamiento sensato de nuestro Señor Jesucristo era que Él de continuo tenía su mirada en el propósito y la voluntad de Dios, creyendo que algún día tenía que partir, pero primero tenía que cumplir el propósito por el cual vino a esta tierra. Y lo repitió incontables veces. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, para poder cumplir esta voluntad, obviamente el Señor Jesucristo no podía vivir basado en sus emociones terrenales. Solo imaginémonos a nuestro Señor Jesucristo cuando Pedro le traicionó. Cualquiera en su lugar podría decir, no puedo seguir esta misión porque no tengo nadie de confianza cerca de mí. Todo lo contrario, el Señor Jesucristo continuó. Otro episodio, el Señor sabía de antemano que Judas le iba a entregar, pero aún así el Señor le amaba y el Señor convivió con él y no dejó que aquellas cosas perturbaran el propósito y misión. Ahora, esto no significa que a Jesucristo no le doliera. Seguramente el Señor, cuando habló a los discípulos diciendo que en uno de ellos le iba a traicionar, el corazón de Jesús se entristeció porque él amaba a Judas. Pero fue él mismo quien decidió ser un instrumento del enemigo para traer muerte a la vida de Jesús. Otro caso, el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y allí las personas que estaban debajo le escupían, los maltrataban, no solamente física, sino también verbalmente. Y aún el Señor decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la manera como nuestro Señor Jesucristo nos está instruyendo cómo debemos comportarnos antes esas situaciones que se presentan en nuestro diario vivir y que hacen parte de la naturaleza del ser humano. El Señor Jesucristo conocía su esencia. ¿Quién era? El Hijo de Dios, el cual tiene un trono especial en el reino de los cielos, pero no dejó que ninguna de esas grandezas le impidieran poder llegar hasta el final. Ahora, hablando de nuestro mismo Señor Jesucristo como gran ejemplo, Él mismo también nos dio una tremenda enseñanza. Cuando humanamente llegaron esas debilidades por causa de las emociones, Él acudió a buscar la presencia del Padre para encontrar allí nuevas fuerzas. La palabra dice que nuestro Señor era 100% Dios, pero también 100% carne. Y aún allí nos está enseñando la manera como nosotros tenemos que actuar frente a las circunstancias de batallas emocionales. Ahora, nadie puede excusarse y decir que no tiene la capacidad o fortaleza para poder controlar estas emociones. No se nos olvide que el Señor nos habló a través de la segunda carta a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En todo esto, el dominio propio es una fortaleza tremenda que el Señor nos ha dado para poder avanzar con respecto a esta situación. Una de esas emociones que muchas veces nos llegan a descontrolar es cuando entramos en escenarios de rabias, de enojo. Esta es una emoción que hace parte del hombre, pero aún el Señor nos ha dicho que en la ira del hombre no obra su justicia. O sea que tenemos que controlar esa rabia para evitar que lleguemos a airarnos y descontrolarnos y hacer cosas de las cuales después nos tengamos que arrepentir. El Señor nos enseña a través de su palabra que no simplemente debemos alegrarnos en unas ocasiones y en otras no. Nos está dando una orden y es que debemos estar gozosos en todo tiempo. Dice 1 Tesalonicenses, está siempre gozoso. Orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con los hombres en Cristo Jesús. Sé que muchas veces poder cumplir este mandato no es nada fácil, porque nos cuesta poder estar gozosos cuando las cosas están mal. Pero entonces el Señor nos está diciendo a través de esto que Él quiere llevarnos a ese escenario, que está tallando nuestro carácter para que aprendamos a llegar a ese pensamiento como lo tuvo Pablo. De hecho, vamos a recordarlo, está en Filipenses 4:11.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya entiende por qué Pablo nos dice que seamos imitadores de Él como Él de Cristo? Él recibió esta información de primera mano y comprendió, porque fue enseñado a no ser controlado por las emociones. Termino con esta cita que está en Efesios 5:15, que habla precisamente de estos sentimientos emocionales. Dice, mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, lámpara a tus pies. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Palabras clave en este verso, que podamos entender cuál es la voluntad del Padre para con nosotros, y nos entrega una tremenda recomendación, y es que anhelemos, busquemos ser llenos por el Espíritu Santo. Espero de todo corazón que estas palabras hayan llegado en hora buena para cada uno de ustedes, que hayan sido edificados e instruidos por el Espíritu Santo. Quiero que sepa que estas palabras son cortantes como espada de doble filo y que trabaja en sus vidas y también habla la mía, reiterándonos la palabra, el compromiso que tenemos a ser verdaderamente guiados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. Les bendigo poderosamente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una